Buenas noches, queridos amigos y amigas. Es viernes y, como siempre digo, es el día de la semana que tenemos para pasear por los recuerdos, los intimismos, los edificios, las calles, las plazas, los personajes que en definitiva constituyen las caras de Huelva. Hoy va a acompañarnos una persona muy de Huelva, que ama a Huelva, que conoce Huelva y que está en esa edad donde se es lo suficiente mayor sin ser lo suficientemente joven como para poder recordar perfectamente todas estas imágenes en blanco y negro o sepia que vamos a ver esta noche. Esta noche nuestro invitado es mi querido amigo Federico Sánchez de la Campa, con una vida profesional un poco paralela a la mía. Durante muchos años haciendo algo que no nos encajaba mucho, pero era lo que había, que los dos hemos sido directivos con cierto nivel de entidades bancarias. Yo cuando acabé me dediqué a escribir a la radio y ahora a la televisión, medios de comunicación, y tú pues la verdad es que has hecho tres cuartos de lo propio. Una vez que finalizaste tu etapa laboral, pues te veo en los medios de comunicación. A mí me has llevado un par de veces. El último me encantó un programa que tienes en televisión que se llama Hablemos de Economía, pero no es el hablar fríamente de economía, ¿no?, sino es hablar de la cercanía de la ciudad, de los problemas de Huelva, de por dónde escapa Huelva, por dónde sale. Me acuerdo que estuvimos hablando mucho cuando se tiró el puente del AVE, el famoso puente, por ejemplo, ¿verdad? El día que fui al programa contigo, o sea que era un programa de mucha aceptación, un programa como este, muy cercano a Huelva, sin fotos, pero sí con ideas. De modo que, te repito, bienvenido, querido amigo Federico Sánchez de la Campa. Bueno, Diego, muchas gracias. Para mí de verdad que es un honor estar en tu programa y te voy a decir ahora por qué es un honor, por muchas cosas. Primero por nuestra amistad, pero yo creo que sobre todo, Diego, lo más importante es que yo creo que es un programa que llega al corazón de la gente. Y esto es muy importante en una ciudad donde a veces olvidamos con bastante facilidad, ¿verdad?, nuestro pasado. Y yo, que no soy del pasado, a mí me gusta mucho, como decía ese filósofo, lo que más me gusta es el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida, de alguna manera. Pero yo creo que lo importante es también recordar o mirar el pasado, porque eso nos va a determinar mucho el futuro. Sí. Tú en tu programa... Yo siempre digo que conocer el pasado te enseña a amar el futuro. Exacto, y sobre todo a no cometer errores del pasado, que yo creo que esto, tú en tu programa, con todo esto que nos enseña a miles de onubenses que seguimos tu programa, porque nos enseña esa Huelva, y sobre todo yo creo que es muy importante, Diego, cuando tú planteas en tu programa estas fotos que tienen 30, 40, 50 años, de alguna manera, yo creo que lo importante es ver la evolución, ¿no? Es, para la gente más joven, quizás los que tenemos ya una cierta edad, nos llega algo en el corazón, pero sobre todo yo creo que para la gente joven... Pues vamos a empezar por una fotografía emblemática de la Huelva de los años 50 y 60. Venga, y nos vamos a ir a un punto neurálgico que era la Plaza de las Monjas. Hombre, y ahí tenemos el templete de la Plaza de las Monjas, el templete clásico de la Plaza de las Monjas, donde tenía sus dos urinarios en la planta baja, con una señora con un babi blanco que estaba allí en la puerta, y donde los domingos por la mañana se daban los conciertos que dirigía primero el maestro Castillo, que tenía una tienda de instrumentos junto a Justo Toscano, y luego el maestro Sarabia, aquel que yo en mi pregunta a San Sebastián le dije: los conciertos del maestro Sarabia, con su mechón en el pelo y muy poco marchoso, porque el hombre era como muy tranquilo. La Plaza de las Monjas era, Fede, si te acuerdas, el centro neurálgico de nuestra actividad, porque es donde podíamos jugar al fútbol. Eso te iba a decir, Diego, porque yo recuerdo, fíjate, yo estaba entonces en el Colegio San Casiano, que teníamos en la calle Puerto, ¿verdad? Tú recuerdas, y para nosotros nuestro campo de fútbol era justamente de todos nosotros. Cogíamos las porterías, ¿verdad? Eso, las porterías eran las farolas Morrison. Exacto, y los balones eran las naranjas amargas de la calle Rafael López. Cierto. Bueno, pues podemos pasar, una vez que hemos visto que digamos es para mí el icono del centro de Huelva, pues vamos a pasar a la calle Méndez Núñez. Fíjate. Pero la calle Méndez Núñez con la acera izquierda con unas variantes que muy pocos conocen. Por ejemplo, pocos saben que ahí estuvo durante un tiempo el Instituto de Enseñanza Media, antes de recalar de manera definitiva donde tiene su ubicación. Poca gente recuerda que ahí
hubo un gran almacén de Trasmonte que luego se convirtió en el Cinepar, o al revés, primero fue Cinepar de verano, Cinepar Central Cinema, Central Cinema, y luego almacén de Trasmonte. Pero es que el Central Cinema era un sitio que, además de hacer un cine de verano, los domingos por la mañana pues había combates de boxeo. Sí, yo me acuerdo. Y además de los combates de boxeo, pues había también teatros para niños, circos pequeños, estas pequeñas compañías. Entonces esta era un poco aquella arteria que empezó a ensanchar para desembocar en la zona, digamos, más comercial de Huelva, la calle Concepción, la Placeta, y además a mí, en mis recuerdos de juventud, en el lateral izquierdo, que no lo coge la foto, había una sala de billares de Pepe Galvez. Pepe Galvez tenía varias, tenía una en la calle Rico, otra en la avenida de Portugal, y aquí tenía una tercera. Y sobre todo, en esa casa intermedia que está entre el edificio oscuro del Central Cinema y la iglesia, que era la casa parroquial, en la planta baja estaba la Secretaría del Club Atlético Veracruz, que ha sido un poco durante muchísimos años un representante del deporte de Huelva, de un deporte desde la formación humana e integral de los deportistas. Yo he estado muchísimos años y tengo muchísimos y muy buenos recuerdos de la calle Méndez Núñez, sobre todo porque a diario nos solíamos ver en el... Claro, fíjate la estructura de esa calle, que ya en la parte derecha vemos como, de alguna manera, ya vemos un poco lo que hoy tenemos, y en la parte izquierda tenemos lo que ya era el Banco Hispano, ¿no? Sí, el Banco Hispano, sí, pero bueno, lo importante aquí es la acera izquierda, que es la que hemos estado hablando. Sí. Y ahora vamos siguiendo por el centro, nos vamos a ir a otra fotografía, de una casa que está en la calle Palos, muy conocida, que se dice la Casa del Diablo, que es donde está hoy el Colegio de Farmacéuticos, y esta casa, que es del siglo XVIII, se le dice la Casa del Diablo por algunas anécdotas que tienen. Una de ellas es que dice que el diablo le encargó a una mujer que le cosiera una capa. Esta mujer murió sin acabar de coser esa capa y la obligó a que cosiera por las noches después de muerta. Pero el ruido que hacía con las máquinas, que yo no sé qué máquina habría entonces, pero bueno, el ruido que hacía ocasionaba tantas molestias que aquello parece ser que acabó con que el diablo no tuviera su capa terminada. Y luego esto también fue casa de salud, de cuidados sanitarios, cuando había epidemias. De ahí la existencia de dos cabezas de diablo que todavía en el nuevo edificio se pueden ver, se han rescatado, aquí están las dos cabezas, se ven en la fachada muy pequeñitas, se han conservado y están en la actual fachada del Colegio de Farmacéuticos, y era algo así como para ahuyentar los malos espíritus y ahuyentar las epidemias tan frecuentes. Esas son las historias urbanas, ¿no? Sí, bueno, estas son leyendas urbanas, historias urbanas, pero que son bonitos de conocer, que cuando alguien pase diga, ¿por qué era esto la Casa del Diablo? Que luego se convirtió en una corrala de vecinos. Esto lo destruyó el terremoto de Lisboa de 1755, pero se rehabilitó, y posiblemente en esa rehabilitación, ese terremoto, fue el que le rompió la capa al diablo, que obligó a la señora a que le cosiera recuperara. Bueno, pues mira, sin movernos del centro, porque hoy estamos haciendo un programa variado, en vez de centrarnos, como por ejemplo la semana pasada, que nos centramos en el barrio de San Sebastián, pues ahora lo que vamos a hacer es fotos distintas para que nos cojan el pulso de la ciudad. Y esta foto que vamos a ver ahora mismo es algo representativo de lo que era la Huelva de los años 60, y tenemos la autoridad eclesiástica, que es don Pedro Cantero, y el coronel Merry Gordon, que era el gobernador militar. Pero bueno, tiene un punto de recuerdo la foto. Esto es el día de la Inmaculada, porque en tiempos me dijeron, no, esto sería el Corpus. No, no es el Corpus, porque el Corpus, el suelo, tendría las juncias, el romero, la retama, y esto es un día de la Inmaculada que Infantería lo celebraba. Me acuerdo perfectamente el desfile en la puerta de la iglesia de la Concepción, que los críos nos poníamos allí para ver dar la vuelta a los cabos gastadores, que era un poco espectacular. Y de camino pues nos sirve para hacer un poco de historia, ¿no? Mira, ahí está la confitería del Buen Gusto, detrás está Izquierdo Benito, con aquellas célebres rebajas del 1 al 28 de febrero. ¿Tú te acuerdas, Diego? Porque yo creo que además, como somos de la misma época, como tú recordabas al principio de la banca,
como Izquierdo Benito, que era un punto de referencia, ¿no?, para los que de alguna manera nos teníamos que comprar ese traje para ir a trabajar, ¿verdad? Yo me vestí allí y tengo que confesar que el encargado, que se llamaba el señor Campos, era amigo de mi familia, lo cual nos permitía comprar los trajes, bueno, hacerme, que los hacía el señor Col, Fernando Col, padre de mi amigo Fernando, que era el sastre, y pagarlos poco a poco. Entonces, ahora puede que suene muy raro, pero entonces era muy normal. En otro programa hablé de Juanito, el ditero, en la calle San Sebastián, y hoy te hablo de que nosotros me compraban mis trajes y se pagaba poco. Bueno, ahora tenemos un ditero que es la tarjeta Visa. Sí, exacto, sí, pero esa no tiene que ir a domicilio. Al fondo, mira, está el Bazar Mascarós, que es lo que actualmente hoy es la Caja Rural, ¿no? Pegando está el estanco de la viuda de la viuda de Tercero, de mis amigos Alejandro y Mamé Tercero. Estaba un bar que se llamaba La Puerta del Sol, que luego pasó a la Placeta y ahora está en la plaza 12 de octubre. Y más hacia abajo, que no se ve ahí, había un hotel muy desconocido de Huelva, que es el Hotel Colón, porque es que la gente vincula el Hotel Colón a donde estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Ahí había un hotel pegando a la Telefónica que se llamaba Hotel Colón, y frente el Hotel Granada, o sea que es que ya estamos hablando de la bajada por la arteria, digamos, casi. Yo tengo de eso un recuerdo, todavía lo veo grabado, porque muchas veces a mí me cuesta, yo admiro tu memoria, ¿no?, a la hora de recordar cosas, porque yo hay cosas que a medida que me lo van contando, y como es tu caso ahora, pues la verdad es que lo voy recordando y voy viendo esa imagen del Hotel Granada. Recuerdo perfectamente aquella imagen, lo conocí ya poco tiempo, ¿verdad?, porque el Hotel Granada puede llevar ya muchos años. Sí, ya sé, sí. Bueno, pues vamos a continuar paseando por el centro de Huelva y muy cercano a la calle Concepción, donde está aquí, pues nos vamos a ir a la esquina de La Palmera. ¿Quién puede decir que esto es La Palmera? Bueno, pues sí, esa esquina es la que un poco más hacia la calle Palo estaba la taberna de Pechuquita, que será lo que nos hará más la referencia, y esta esquina subía por lo que entonces era Callejón Magdaleno todavía, luego fue Vía Paisajista y ahora Cristo de las Tres Caídas. Ahí estaba la zapatería La Palmera y en la esquina había una pastelería que regentaban una madre y una hija, me acuerdo, parece que la estoy viendo ahora mismo, ella muy rubia, una pastelería, bollería más bien, y en la subida pues estaba, esa subida era la que cogíamos todos los días los estudiantes de magisterio para ir a hacer las prácticas de enseñanza, pero lo traigo como un ejemplo de lo que es hoy La Palmera, la zona de La Palmera, el edificio, lo que es esa curva, porque es donde están los edificios, eso de 100 montaditos, de teléfonos, de Burger King, y tal. Cosas. Bueno, pues fíjate que yo recuerdo de estas fotos, siempre recuerdo, porque aquí justo donde pone, ahí donde vemos Zapatería La Palmera, un poquito más arriba había una alpargatería, ¿verdad? Que era de Carlos Hierro y Tere, fallecida desgraciadamente, muy amigos. Y recuerdo esa zona perfectamente, y es verdad, me trae a la memoria muchos momentos y no tan lejanos, porque no tan lejanos, esto es de los años 70. Claro. Bueno, pues mira, vamos a hacer, siguiendo en el centro, vamos a cambiarnos un poquitín y vamos a ir de la Plaza de las Monjas, la calle Concepción, nos vamos a ir hasta la zona de la calle San José. Hombre. Y esta es una foto preciosa, no es de mucha calidad, pero tiene un gran valor. Mira, el edificio que hay a la derecha todavía existe. Existe todavía, claro. En ese edificio, en el final, en la esquina con la calle Ruy Vélez, estaba la escuela de aeromodelismo. Que los críos se hacían los aviones de madera, de maquetería, y luego en el velódromo había campeonatos de Andalucía, campeonatos de España de aeromodelismo. Aquí, en la derecha, está el Colegio San José, que no se ve, queda fuera de la foto, y a la izquierda, pues para mí un sitio muy entrañable, en la esquina de la calle Cala está el bar Los Curros. Y yo me tengo que recordar el bar Los Curros porque si camino un poco más estaba la tienda de Manolo Flores, de Ultramarino, y encima la Academia San Carlos, donde nos criamos todos los críos de aquella zona. Sí, yo he ido a esa academia. Por allí vivía mi abuela, y cuando hicimos la primera comunión, los críos de la Academia San Carlos, el desayuno, porque no se hacían como ahora, fiestas con payasos, con orquesta, ¿no? Íbamos todos los niños, te daban un chocolate con bizcocho, y a partir de ahí empezabas el tour a visitar a todas las visitas con la bolsita para recoger y ayudar a pagar el traje de comunión. Entonces, para mí esto, ya dado que mi abuela vivía 2 bocacalles más al fondo, la calle Amado de Lázaro, que se ve allí un rincón blanco, pues la verdad es que me siento muy identificado con esta foto. Pero fíjate, Diego, yo tengo con esto además algo muy emocional, porque yo nací en esta calle. Yo nací en esta calle, en la parte derecha, porque en la parte izquierda teníamos
hacia la Merced, la comisaría, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo nací en esta zona y siempre cuento una anécdota porque yo creo que tenía 1 año, evidentemente no me acuerdo, 1 año y medio, y yo tengo una hermana que tiene 1 año y medio más que yo, y resulta que nos perdimos y claro, imagínate, en aquella época todo el mundo buscándonos, y resulta que me cuentan que aparecimos, o que estábamos, fueron a la comisaría para decir que se habían perdido 2 niños, y estábamos nosotros en medio, allí de la comisaría, bailando, mi hermana cantando y yo bailando allí con los policías. La verdad es que era muy familiar, ellos estaban sentados en la puerta, vivían junto a la familia Bernardes, que yo iba mucho a su casa, Fernando, Manolo, y como mi padre tenía el negocio en la calle Amado de Lázaro, que era prácticamente justo frente a la comisaría, pues la verdad es que teníamos mucha amistad con los inspectores de policía, porque iban allí a Casa Carmelo en los momentos de asueto. Bueno, pues mira, no nos vamos a mover de la calle San José, ya que le tienes tanto cariño, vamos a ver otra nueva foto de la calle San José, que esta foto la tengo yo en mi libro, en Las caras de Huelva, pero esta foto ahora no se puede apreciar, pero es que esto fue cuando se cambiaron las bombillas amarillentas que colgaban en medio de la calle, que salían de un balcón de un lado al balcón del otro, con el peligro que podría tener aquello de malos contactos, y se puso las iluminaciones fluorescentes. Y ahí tenemos a la izquierda, hagámosle un homenaje a un gran industrial de Huelva, la primera confitería que tuvo mi querido amigo Dioni. Claro. Que hoy, fíjate, el imperio dulcero que ha montado Dioni, pero esa fue su primera confitería, Dioni. Cerca habían empezado a funcionar las lavadoras Bru antes que las cocinas, y estaba el servicio oficial de Bru. Luego había una lechería, que si has vivido por ahí, aunque tú eres más pequeño que yo, tenía las cántaras de leche con el que hacía el reparto domiciliario, los tenía en la puerta de la calle. Yo de eso no lo recuerdo, Diego. Lo que sí recuerdo es que ahí estaba entonces la joyería San José, ¿verdad? Eso te iba a decir ahora. Luego detrás venía la joyería de la familia Molina, de Fernando Molina. Claro, Fernando Molina. Pues fíjate que yo de esta foto además tengo, porque ten en cuenta que cuando yo empiezo en el año 80 en Banco de Levante, en el mundo de la banca, estamos justamente ahí, justo al lado de lo que era la joyería de San José, ¿verdad? Estaba donde antes había estado, más o menos, Bicicletas Gaitán. Eso es, exacto. Otra marca mítica para los críos. Me lo comentaban algunas que no podíamos tener con las bicicletas Orbea. Allí había Vélez, un enanoide, que es el que tenían para los mandados, que era un personaje muy popular en Huelva. Bueno, la calle San José... Pero fíjate, Diego, cuando hablamos, justamente por eso te decía al principio, la importancia muchas veces de esta foto que nos pone a todos los onubenses, es de ver la enorme evolución, porque estamos hablando, a veces parece que hablamos de 30 o 40 años, pero claro, en una comunidad, 30 o 40 años, en la vida de una comunidad es poco, relativamente poco, y el cambio de esta ciudad fíjate lo que es importante. Fíjate lo que ha cambiado. Claro. Bueno, pues vamos a salirnos un poco de Huelva en el paseo, del casco urbano en el paseo, y vamos a ver un bar entrañable que estaba en la Punta del Sebo. Ahora pasamos la imagen ahora, que era el bar Colón, que era de la familia Viruta, que también tenía una taberna en la calle San José, en la acera de la derecha, que hemos visto ahora a la izquierda, pues la acera de la derecha, que además es muy curioso porque había, a ver, te vas a acordar, 4 casas seguidas, que eran 2 tabernas y 2 barberías. Y es curioso, decía, bueno, ¿por qué hay, con lo que hay, que enfrente había otra taberna que se llamaba el 32? El 32. ¿Cómo es posible? En la esquina estaba el Macareno, ¿cómo es posible que hubiera una concentración tal de tabernas? Pero bueno, la taberna tenía su vino y su clientela, pero la barbería es una vez al mes o más, y estaban las 2 barberías separadas por una de las tabernas. Pues este era el bar que estaba en la Punta del Sebo, detrás de los eucaliptos. Cuando tú ibas en dirección al muelle, pues a la derecha te quedaba la playa, te quedaba el Monumento a Colón, y a la izquierda quedaba este que tú recordabas en el primer programa de esta nueva etapa tuya, cómo íbamos, ¿no? Yo iba más al balneario de la cinta. Sí, yo ¿verdad? solía ir al balneario. Y aquí venía menos, recuerdo que venía menos, pero sí recuerdo todavía ese autobús o ese tranvía o ese, como no sé cómo. Bueno, había un autobús que era el Plus Ultra, que era el más típico, que los chiquillos nos peleaban para coger la ventanilla del agua que decíamos. Eso es para ese estaba a diario. Y luego los domingos y festivos, porque el sábado era un día más, los domingos y festivos estaba el tren del puerto, que valía 0,50 para los chicos y creo que era una peseta para los mayores. El tren tardaba exactamente 25 minutos al balneario de la Cinta y 5 minutos más del balneario de la Cinta a la Punta del Sebo. Lo pasábamos de muerte porque eran vagones
balcones antiguos de madera corridos, era cuando íbamos con las... Y bueno, íbamos con los 16, 17 años, como íbamos ahí, y llevábamos la guitarra y llevábamos, y bueno, pues la verdad es que era... El tiempo no tenía valor. A ti ahora te dicen que te tienes que montar en un tren para tardar media hora para ir a Punta del Sebo y dices hasta luego, Lucas, ¿no? O si querías ir a Punta Umbría, pues había veces que había cola de 2 y 3 horas, bajo un sol de justicia, allí junto a la farola del muelle. Pero bueno, este es un sitio muy emblemático. Muy emblemático. Sí. Luego, después de que la Punta del Sebo desapareció como sitio de veraneo, pues ha estado durante mucho tiempo como restaurante. Sí, ha estado mucho tiempo. Y ahora yo la Punta del Sebo, que alguna vez voy con la bicicleta, y por allí lo que sí veo son muchas barbacoas, que la gente va muchos fines de semana por allí. Sí, y es un peligro porque las barbacoas, y lo digo desde aquí, cuando hace aire las suelen hacer pegando a la piedra del monumento a Colón. Sí. Con el peligro de deterioro, de altas temperaturas, de quemar. Entonces, esto primero habría que invocar al buen criterio de las personas y si no, invocar al artículo 2, que es vigilancia policial y multa que te crió, porque es que aquello se está convirtiendo en un sitio típico de barbacoa y cuando hace aire buscan el refugio del monumento y el monumento ya tiene muchos años para que le quememos los zancajes. Tenemos que cuidar mucho nuestro patrimonio, de alguna manera. Sí. Y una última anécdota antes de cambiar de foto. Delante de este bar se ponía el puesto de alquiler de bañadores. Tengo fotos, hay un señor con un puesto, con los bañadores colgados, tú llegabas y lo alquilabas, lo que no sé si cuando lo devolvía lo exprimía y lo ponía a secar o lo lavaba, pero bueno, quede constancia, muchos de los que me están escuchando se acordarán, el puesto de, además prometo traerlo en otro programa, el puesto del alquiler. Eso sería curioso. Del alquiler de bañadores. Bueno, pues de una cosa lúdica pasamos a otra fotografía de algo más necesitado y que triste y desgraciadamente creíamos que había desaparecido y que han vuelto a reaparecer, no hemos vuelto a recuperar, que son los comedores sociales. Sí, yo recuerdo, puede que hubiera más, yo recuerdo 3 en Huelva, este que estaba en la zona de las Colonias y el Molino, otro que estaba justo frente a mi casa, la calle Verdigón, donde hoy está un negocio que se llama Olala, de esquina, que se va hacia la Plaza Niña, y otro que estaba en la calle Jesús de la Pasión, justo frente al Altillo de los Salados. Tenían siempre un letrero en la entrada que decía comedor para necesitados y madres lactantes. Y lo traigo porque cuando pensamos que algo había desaparecido, pues desdichadamente... Vemos que lo hemos tenido que recuperar. Vemos que todas las cosas que parece que la historia ha ido en nuestra contra, ¿no? Porque, son cíclicas. Porque yo sí recuerdo, como bien dice esta foto que tenemos aquí, y recuerdo también la de Jesús de la Pasión, porque además pasaba mucho por allí cuando iba al colegio. Bueno, pues ¿no? Mirando los cabezos que están detrás, pasamos, porque ya el tiempo nos aprieta, pasamos a la siguiente fotografía, que es una foto curiosa de aquella Huelva pequeñita y entrañable. Mira, el coche de los bomberos, el de Dion Bouton, matrícula H221, y está pasando por la calle Pérez Carasa. A la izquierda de la fotografía está Calzado Rizo, que tenía además pegando Alpargatería Rizo, a la derecha había una heladería, estaba un despacho de La Popular, que era una confitería que estaba en Méndez Núñez, pero también tenía un despacho, estaban Muebles Risquete, que se empieza a ver el letrero allí, donde me compraron mi primera cama de níquel, estaba el Gato Negro, estaba la vajilla de Angelito, y estaba una tienda de sombreros militares que se llamaba Casa Barrilero, y era muy curioso los chiquillos porque habían cabezas cortadas con los gorros militares, que la verdad es que al principio te imponía un poco. Julio Pérez con su sastrería también estaba por allí, pero fíjate que esta, Federico, era la entrada de Huelva. Yo vivía 300 metros más detrás, en la calle Verdigón o 18 de julio, y cómo podíamos jugar al fútbol, entrar los coches, porque la Gran Vía no existía, era esta. Era esto, pues un recuerdo... Una foto muy curiosa, porque ¿qué año puede tener esta foto, Diego? Esta foto, pues hombre, yo calculo que esta foto debe de ser de los años 50 o principios de los 60 aproximadamente, porque entonces lo que hacía era salir a regar, y yo me acuerdo que yo corría como los chiquillos al lado y decía, no nos riega, y soltaba el agua lateral y yo tendría pues 12 o 13 años, por eso te digo que es de... Mira, y hablando de agua y de regar, vamos ya invocando el final del programa, vamos a ver... Esto que se ve así, si tomamos un plano más amplio, porque esto era las colonias o un plano más lejano, esto era cuando las colonias llovía y se embarraba. Si pudiéramos achicar un poco la foto para ver una perspectiva un poco más cercana, sí, porque es que la verdad es que las colonias con el barro, con la inundación, con las marismas tan
cercana, pues el polvo luego se quedaba allí, no había saneamiento y este polvo pues yo creo que se quedaba allí hasta que... Pero que duraba mucho, Diego, porque yo me acuerdo de esta zona, porque además yo venía, porque tenía por aquí un familiar y veníamos con nuestras botas de agua, aquí teníamos que venir por el barro, ¿no? Sobre todo por el barro. Y duraba mucho tiempo. Porque no se retiraba y porque claro, no tenía ese elemento. Entonces esto, que sea un poco de lo que era la Huelva del ayer en las colonias, está en la avenida Cristóbal Colón. Fíjate hoy la prestancia en cuanto a altura y anchura tiene la avenida... Fíjate el cambio en eso, en 30 o 40 años, ¿no? Es brutal el cambio de esta ciudad, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en la última foto porque ya el tiempo nos coge. Es una foto que cuando la tomé ponía la indicación que era una foto de Ángel Custodio. Esta es barriada de la Navidad. Sí, respetemos al autor de la foto porque pude tomar el nombre. Y esta es cuando se inauguró la barriada de Navidad. Fíjate que bien alineado, fíjate sus naranjitos todavía, y fíjate al fondo, pues la zona del Conquero, la subida del Conquero, por donde estaba situado también cercano el Chorrito Bajo, el Chorrito Alto, pero bueno, esto fue una gran obra social en una zona que era pues, prácticamente de marisma y que bueno, pues que se pudo recuperar para que tuvieran una vida más digna, aunque luego siguiera existiendo el muro de Santa Lucía, etcétera, etcétera, etcétera. Y se convirtió un poco en marginal. Yo recuerdo siempre de esta zona, porque aquí había una persona que vendía el cisco, ¿tú te acuerdas cuando comprábamos, verdad? Sí, bueno, pues nos tenemos que ir, porque desdichadamente nos podíamos llevar a hablar muchísimo tiempo, pero bueno, la televisión es la que es. Federico, muchísimas gracias por tu compañía y a nuestros telespectadores, como siempre, buena semana, sean felices y buenas noches.